Muy bien, continuamos con la catálisis heterogénea. Ya que vimos en el video anterior los pasos para una reacción catalizada, te acordarás que mencionamos que había un paso que se llama adsorción. Esa adsorción es un paso muy interesante porque es un paso físico que lo vamos a considerar como un paso químico. Te lo muestro aquí en pantalla. Imagínate que tenemos hidrógeno que se va a absorber en la superficie del catalizador, representada con la S, de manera reversible va a estar formando un complejo activado. ¿Ok? Entonces, esta es una fórmula química para un fenómeno físico. Ya de ahí ya estamos empezando a hacer suposiciones. La suposición que se hace es que el fenómeno de la absorción se puede modelar como un fenómeno de reacción química. ¿Va? Bueno, entonces, si nosotros consideramos que esta reacción reversible está en equilibrio, sabemos del módulo 2 que la velocidad neta de esta reacción debería de ser igual a cero, pero esta no es una reacción. Entonces le vamos a llamar AD, la reacción de adsorción, la velocidad de la adsorción. Al ser la velocidad neta, tú recordarás del módulo 2, donde vimos las reacciones reversibles, que todas las reacciones reversibles llevan todas las especies puestas. Todas las especies que están en la ecuación se ponen aquí. Empezamos con los reactantes, le restamos los productos, multiplicamos por la constante de la velocidad a la derecha y dividimos solamente este de aquí por la constante en equilibrio. ¿Te acuerdas? ¿Hasta ahí? Bueno, si no te acuerdas, dale una checadita. Esto es la forma típica de una reacción reversible. Aquí decimos que está en equilibrio, le igualamos a cero, pero fíjate una cosa bien importante que quiero mencionar aquí. Este es el reactante, hidrógeno. Su concentración puede ser en moles por litro o puede ser también en forma de presión. Sobre todo si es un gas, se acostumbra mucho que sea en unidades de presión. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, en donde tenemos que ponernos abusados de que la concentración de un gas se puede manejar como presión. Ahora, fíjate bien, esta especie S es un sitio vacío, tiene que tener una concentración. Entonces le ponemos concentración de sitios vacíos. Esta especie absorbida tiene que tener su concentración, ¿correcto? Y entonces quedó esto escrito así. ¿Qué más le podemos seguir esculcando a esta ecuación? Pues fíjate una cosa, esta especie absorbida es una especie que tiene un tiempo de vida cortísimo, tanto que ni siquiera se puede medir. Entonces es importante quitarla de los cálculos porque nunca le vamos a poder sustituir ningún valor. Para eso sirve considerar que esto está en equilibrio, porque fíjate lo que pasa. Si esto es igual a cero, tú despejas esta concentración del complejo activo y la dejas en función de cosas que sí se pueden medir. Constante equilibrio, presión del hidrógeno y concentración de sitios vacíos. La concentración de sitios vacíos estrictamente no se puede medir, pero a tu auxilio viene una segunda ecuación que viene siendo la concentración de sitios totales. En un catalizador, los sitios vacíos y los sitios ocupados siempre están cambiando, pero la suma siempre es igual a la total, ¿correcto? Entonces, si tú sustituyes estas dos cosas en la concentración esta del complejo activo, pues entonces esta ya la tienes muy acomodada, ¿de acuerdo? Va. Si estamos pensando en una adsorción en donde en lugar de ocupar un sitio se necesitan dos, pues no hay ningún problema. Fíjate cómo aquí en la de arriba el hidrógeno se queda juntito y en la de aquí abajo el hidrógeno se separa. ¿Te das cuenta? Dos átomos de hidrógeno que forman una molécula se disocian para formar dos moléculas de hidrógeno monoatómico absorbido. Este 2 de aquí, si tú recuerdas, suponemos que es una reacción ideal y lo ponemos aquí arriba como un exacto, como una potencia, como un cuadrado. Lo mismo pasa acá. Y entonces, si sigues la misma idea de que en el equilibrio esto es igual a cero y la concentración total es igual a la de los vacíos más lo de los ocupados, puedes llegar a una expresión como esta, en donde la concentración del absorbido está en función de cosas que se pueden medir. Si recuerdas en el video anterior, veíamos los pasos de la reacción catalítica, nos íbamos a concentrar en tres: la absorción en la superficie, la reacción en la superficie y la desorción. Entonces, cuando tú ya tienes escritos tus pasos, vas a considerar
que las reacciones son reversibles. Siempre, siempre, siempre lo primero que vas a considerar es eso. Ya que consideras que las reacciones son reversibles, hay que sacar las velocidades netas. Abusado. Si son gases, pon mejor presiones. Donde están en sitios vacíos, pones una concentración de sitios vacíos. Si aquí hubiera un coeficiente estequiométrico diferente de 1, pues eso es lo que pondrías en el exponente, ¿de acuerdo? La absorción, la reacción y la desorción, fíjate que tienen la misma forma. Nomás mucho cuidado aquí en la desorción. Aquí hay un pequeño truquín para que el álgebra no te quede tan fea. Normalmente la constante de la desorción pues se va a definir como la definimos en el módulo número 2, que son los productos entre los reactantes, pero para propósitos de que el álgebra sea cómoda en catálisis heterogénea, vamos a definir una nueva constante de desorción que va a ser simplemente el inverso del anterior, ¿ok? Entonces, observa, esta es la forma que tiene la ecuación de la absorción, esta es la forma que tiene la ecuación de la reacción superficial y esta tiene que ser la forma que tiene la ecuación de la desorción. Ese es el único truquito que quiero que tengas muy consciente. Ahora bien, tenemos que comprender el concepto de paso limitante. Para eso yo te invito a que revises con mucho cuidado la sección 10.2 y la sección 10.3 de tu libro. Pero en pocas palabras, el paso limitante, pues aquí tenemos tres. ¿Cuál de los tres es? El paso limitante es el que se entretiene más, el que se tarda más, el que te va a hacer como una especie de cuello de botella. Y en tu libro nos indican que la mayoría de los casos, la reacción a la superficie es el cuello de botella, el paso limitante. Eso significa que si este es el paso limitante, las otras se van a ver rapidísimas. Si es muy rápida la reacción esta, por ejemplo, de la absorción, quiere decir que K es muy grande, pero si K pasa dividiendo para acá, entonces R sobre K se hace prácticamente cero. Si R sobre K se hace prácticamente cero, fíjate cómo puedes despejar la concentración de esta especie que no se puede medir en función de las que sí se miden. ¿Esto de dónde viene? Pues viene de acá arriba. Fíjate acá. Si esta acá la pasas para acá y dices que esto es prácticamente cero, si esto es igual a cero, despejas esto, reacomodas y ya quedó. ¿Ok? Lo mismo pasa cuando vas a ver la reacción de desorción. La reacción de desorción es muy rápida, quiere decir que la K es muy grande, algo muy grande que pasa dividiendo es casi cero, etcétera. Sigue siendo lo mismo, ¿ok? Recuerda que vamos a ir sustituyendo esta concentración del complejo activado y esta concentración del complejo activado las tenemos que sustituir en la velocidad esta. Este es un complejo activado y este es otro. Esta velocidad no nos sirve para nada porque estas concentraciones no se pueden medir, pero acá que ya las despejamos, entonces las pones y fíjate cómo te va quedando este choricito aquí y empiezas a reagrupar concentraciones. Recuerda a tu amiga la concentración total, que es la suma de los sitios vacíos y todos los ocupados. Aquí tenemos ocupados y aquí también tenemos ocupados, ¿ok? Entonces, sustituyendo todo esto y reacomodando, vas a llegar a una ecuación de esta forma. Y esta es la forma típica de una ecuación de catálisis heterogénea en donde la reacción en la superficie es el